Pues buenas noches, sean bienvenidos todos. Hoy continuamos Bu- con nuestro Buenas curso, noches. La Amén. Buenas Nación noches. Caída, una nación caída, de nuestro curso La Biblia, la lección 6. La lección 6, como ya nos dijo Ricardo, toca el libro de Esther. Vemos cómo es donde no se menciona a Dios directamente, pero lo vemos actuando con su fidelidad y su amor para con su pueblo. Ok, pues de nuevo los saludo con mucho gusto. Sean bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacer las cosas para la gloria de Dios y para el crecimiento de su reino. Queremos hacerlo todo en amor y también con respeto. Respeto para los que nos enseñan, respeto para nuestros compañeros y mostrando respeto, también llegando preparados para nuestras lecciones. Ok, vamos a ver los objetivos de esta lección, lo que vamos a tratar de cubrir el día de hoy. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Esther, capítulo 4, versículo 15 a capítulo 5, versículo 9 y capítulo 7, versículos del versículo 1 al capítulo 8, versículo 12. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatándose dentro de mí. Mi vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar mis oídos a tus advertencias e instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú me has llevado a la fe en Jesús, quien me rescató del castigo que merecía por mis pecados. Fortalece mi fe para escuchar tu palabra y para luchar contra mi naturaleza pecaminosa. En el nombre de tu Hijo, mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Amén. Permítanme Amén. acomodar bien esto Amén. porque necesitamos más espacio para... Ok, bueno, vamos a ver la parte de captar. ¿Qué es una definición de interceder? Adelante, Jorge, ¿le escuchó? Sí, señor, pues la palabra interceder pues significa mediador para abogar personas en cualquier situación de la vida que se presenta. Excelente, muy bien, gracias. Ricardo, vi que tenía la mano levantada. Ok. Bueno, yo considero, sí, lo dice el amigo, en otras palabras, interceder es una acción para hacer un favor de alguien, para conseguir un bien o librar de un mal. En la historia que hemos visto, Esther intercede ante el rey para salvar al pueblo de Israel. Así es, excelente, muchas gracias, Ricardo. Luis, ¿tiene el micrófono apagado, Buen- Luis? Adelante. buenas noches, hermanos y pastor. Bueno, yo tengo que el significado de interceder es orar y actuar en favor de otro, exponiendo ante el Señor su necesidad o defendiendo su causa ante Él. Mis hermanos, cuando hacemos esto es un acto de amor y compasión y así buscamos el bienestar y la ayuda de nuestro Creador para alguien más. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, ya que Él siempre estaba intercediendo por su pueblo delante de su Padre. Y también Él intercedía por sus enemigos, y eso podemos ver cuando lo hizo en la cruz en Lucas 23:34. Y mis hermanos, antes intercedía por nosotros, y hoy también Él está intercediendo por nosotros ante su Padre, porque aunque conocemos de su palabra, todavía hacemos cosas malas y el que diga que no está mintiendo. Así Así que es. debemos seguir el ejemplo de Jesús, que él intercedía por todos. Esto es mi aporte. Gracias, Luis, muchas gracias, muy completo. No, le escucho. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todititos. Algo en captar también, hermano, lo que logro entender, apegado al tema, al libro de Esther, lo que veo es una necesidad
hubo en Israel y la necesidad que había para que el pueblo estaba ligado a un cierto rey y la necesidad que se descubrió. Una curiosidad es que vino a quedar el reinado en alguien que no esperaba a nadie, por decir algo, Esther. Lo que capto también que Esther fue una persona despreciada. Otra cosa que pude captar y puedo captar también es que Jesucristo o Jehová Dios usa a quien uno no espera. Fue una sorpresa para el pobre rey ahí. Otra sorpresa que logro entender o a captar es que en su momento el rey supuestamente quería servidores, pero terminó sirviendo. Ujú. Ahora en el caso de Jesucristo, tal vez nosotros queremos servirle a Él, pero Él vino a servir a quien merecía, más que no, nosotros no merecíamos un servidor, y vino Jesucristo y vino a servirse sin necesidad que sirviéramos nosotros. Pues hoy ese servicio de Jesucristo los vino a servir a nosotros. Al igual que Esther, fue una persona despreciada, pero llegó a ser la reina de Israel. Es lo que logro, hermano, a entender. Y otra cosa que puedo descubrir también de que Esther fue una persona que los puso a orar y a ayunar y el pueblo fue liberado, hermano, en presencia de Jehová. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Enoch. Lucy, le escucho. ¿Qué es una definición para la palabra interceder? Ah, sí, bueno, dos líneas. La palabra interceder es un acto de amor, es un acto de fe, un acto de compasión, que a través de ella podemos resolver situaciones muy difíciles, como logró Mardoqueo y Esther. Amén, Ujú. pastor. Gracias, excelente. Sí, podemos ver, Ángel, lo que tiene el micrófono encendido, diga. Sí, sí, pastor. Interceder le encontramos en Efesios 6:18. Ahí dice clarito. Rogaría que algún hermano me dé leyendo porque ando con problemas de vista. Efesios 6:18. Si alguien lo tiene, adelante. Yo lo leo. Adelante, Lucy. 6:18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Excelente, gracias. La Pienso que oración, ahí ¿verdad? está. Pienso que ahí está uno de los fundamentos de la intersección. Gracias, pastor. Gracias, Angélica, le escucho. Pastor, sí. Interceder es tomar la iniciativa para influir positivamente en la situación de otra persona, ya sea buscando obtener algo favorable o evitando algo perjudicial. Entonces, nuestro rey intersector es Jesús, pero también tenemos los ángeles. Recordemos el ángel Gabriel cuando se le apareció a María como intersector para dar la noticia de Jesús. Es todo. Ok, excelente. Pues la escritura nos es clara, ¿verdad? Cuando nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es nuestro mayor intercesor. Ricardo, le escucho. No, es que con respecto a a la segunda parte, que dice cuáles ejemplos bíblicos existen en intercesión. Existen Ok, varios. El primer ejemplo, perdón, ¿me eh, está escuchando? mm, ¿Me sí, escucha? sí, le escucho. Nada más permítame dar la definición y ya pasamos a la segunda parte. Ah, bueno, es que yo pensé como, bueno, perdón, Sí, no, no se cuando preocupe, entremos a está la bien, segunda está parte. bien. Está bien. Definimos la palabra interceder como hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o liberarle de un mal. El mediar por otro. El orar de parte de otra persona y otras personas. Entendemos eso como interceder, ¿verdad? Estar, podríamos incluso sacar una palabra más coloquial o más apegada a nuestros días, más fácil de explicar es sacar la cara por alguien. ¿Ok? Ahora, ¿pueden dar ejemplos bíblicos de personas que intercedieron por la salvación de su pueblo? Ahora sí, Ricardo. Gracias. El primer ejemplo bíblico yo lo veo en Abraham. En Abraham,
En Abraham cuando intercede por el pueblo para que no se acabe Sodoma. Exactamente en Génesis 18, 16, 33. Otro ejemplo de intercesión lo vemos en el caso de Moisés en Éxodo 32, 7, 14, cuando Jehová iba a acabar con el pueblo de Israel por el becerro de oro, intercede Moisés. Hay un otro ejemplo, son la serie de profetas, el caso de Elías, intercede por el caos de lluvia y de la falta de agua. Hay mujeres que interceden, como el caso de Ana, Débora y Abigail. Me llama mucho la intercesión que hace Abigail, que al final termina siendo esposa del rey David. Y el intercesor mayor, en este caso el Espíritu Santo, que nos dice Juan en 14, 15, 21, cuando nuestro Señor Jesucristo nos da la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y finalmente nuestro gran intercesor que está en Timoteo 2:5, que es Jesucristo, mediador entre Dios y el hombre. Ahora yo hago Así una es. pregunta con respecto de Efesios, que habla de oración. ¿Qué diferencia hay entre orar e interceder? Gracias. Pues el orar es un conjunto, ¿verdad? No solamente incluye peticiones, sino también acciones de gracia. En la oración incluimos la intercesión, el dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Incluso pedimos perdón en nuestras oraciones para que Dios nos dé. La oración es un conjunto de acciones que hacemos. La intercesión es parte de la oración. Una Amén. parte que vemos importante en la oración y que a mí me gusta enseñarlo así es que la oración es una charla con Dios. Mucha gente a veces tiene temor para orar porque dice, yo no sé cómo orar, no sé qué palabras usar. Hable con Dios como con su Padre. Cuéntele sus felicidades, sus tristezas, sus luchas, sus dolores y pida porque es un Padre que le dará en sabiduría, no lo que quiere, sino lo que necesita. ¿Ok? Luis, le escucho. Adelante, Luis. Pastor, ahí yo tengo una pregunta porque muchas veces, a veces yo encuentro algunas personas que a veces no conocen de la palabra porque, como digo, nosotros evangelizamos bastante, entonces a veces ellos nos preguntan, pues, o sea, ¿qué es orar o tienen miedo de orar? Entonces, no sé si esto lo que yo les digo a ellos está bien. O sea, yo les digo que no tengan ningún temor porque le pongo un ejemplo, es así como usted tiene su madre, su padre, y cuando tiene alguna necesidad y va y conversa con él francamente, entonces a veces se quedan medio como que aceptan, ¿no? Pero no sé si es que yo estoy usando bien esa estrategia o no. Es un buen ejemplo que se acerquen con confianza a pedir a Dios, a su Padre, sabiendo que en Cristo Jesús tienen acceso a Él, sabiendo que Dios les escucha y que siempre va a proveer para ellos conforme a su bien. La oración es una práctica muy hermosa que tenemos como el pueblo de Dios. Tenemos la facilidad de acercarnos a nuestro Padre confiando. Nada más a veces somos un Ah, poquito gracias, igual pastor. que, sí, nada más a veces somos un poquito como los adolescentes cuando no quieren hablar con papá o mamá y quieren arreglar las cosas ellos solos y al final terminan metiéndose en problemas. ¿Ok? Muy bien. Pues ya vimos que es una definición Gracias, de pastor. la palabra. De nada, Luis. Es un placer. Lucy, ¿quieres agregar algo? Ok. Pues ya vimos qué es la definición, ¿verdad? Y los ejemplos de personajes bíblicos intercediendo para la salvación del pueblo. Hoy vamos a ver la historia de Esther. Creo que podemos pasar esta parte de contar porque me imagino que todos lo leyeron, ¿verdad? Y todos conocen bien esa historia ahora. Después de ver el video de las enseñanzas, vamos a ir a la sección de considerar. Recordemos, el punto de esta serie de lecciones es enfocarnos en este punto, en considerar. ¿Qué es considerar? Es una serie de preguntas que nos ayudan a
conocer más sobre la historia. ¿De qué manera? Nos la desmenuza y entendemos cuáles son los personajes, cuáles son los objetos, lugares, tiempos, y también vemos cómo eso nos ayuda a tener un conocimiento de la historia. Y eso mismo, el desmenuzar nos ayuda a ir enlazando y también conocer y poder expresar mejor dicha historia. Ok, vamos con la primera pregunta, vamos con la parte buena. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Angélica, le escucho. Buenas noches a todos. Los personajes de la historia son el rey de Persia, Asuero, príncipes y cortesanos, los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de la provincia, los mayordomos, la reina Basti, los 7 eunucos, Mehumán, Bigsa, Harboná, Bigda, Abda, Setar, Carcas, que servían al rey Asuero, todas las mujeres, los pueblos y príncipes, los sabios, Carcena, Setar, Admata, Tar, Meres, Marcena, Menucán, los 7 príncipes de Persia y de Media, que trataban asuntos del rey en cuanto a ley y derecho. Jóvenes vírgenes de buen parecer, Hegai, eunuco del rey, guardia de las mujeres, Mardoneo, hijo de Jair, Jair de Simei, judío deportado de Jerusalén, Hadasa o Esther, criada por Mardoneo, Sagaz, eunuco del rey, guardia de las concubinas de la segunda casa de mujeres, 7 doncellas, los 2 porteros eunuco Bigtán y Teres. Amán, hijo de Hamedatá, el aguagüeo, enemigo de los judíos, los escribas, los sátrapas, los capitanes, jóvenes, ancianos, niños y mujeres judíos. Atac eunuco, el servicio de Esther, el servicio personal de Esther. Los amigos de Amán, Ceres, la mujer de Amán, Parsandata, Dalfo, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Alisai, Aridai, Baisata y los 10 hijos de Amán, enemigos de los judíos. Es todo, pastor. Y es todo, literalmente. Gracias, Angélica. Muy bien, gracias. Jorge, le escucho. Bueno, pues Angélica los dijo todos, eh, pero, pero está también Atac, que era un sirviente de Esther. Está Amán. Amán era como el villano de la historia, digámoslo así. Pues obviamente está Sí, Mardoqueo. Sí, Amán, hijo de Hamedatá, Sí, enemigo correcto. de los judíos, sí. Ajá. Sí. Y Ceres, que es la esposa de Amán, del villano de la historia que también lo nombraste. Y también pues no sé si nombraste a Mardoqueo, me parece que sí. Y también está Arbona, Mardoneo. sí, Mardoqueo. Ah, ok. Es Mardoqueo, no Mardoneo. Ok, Es ok, Mardoqueo, déjame arreglar aquí. y es Mardoqueo, es Mardoqueo quien le avisó que fue el que se dio cuenta del estatuto para eliminar a los judíos, quien fue el que le avisó a Esther para que intercediera por ellos ante el rey. Sí, señor. Excelente, Jorge. Muchas gracias. Muy bien, excelente. A Luis, le escucho. Luis. Yo creo que ahí el actor principal, aunque no podemos ver que está el nombre, pero es Dios, porque lo podemos ver que Él está presente y por medio de Él se mueve todo. Eso Así sería es. lo que yo puedo compartir. Así es, como aún los poderes terrenales, la confabulación de Amán, el hecho de que Esther llegara a ser reina,
es la voluntad de Dios. Dios está en control, Dios tiene el plan y la gloria sea solamente a Él. Excelente, muchas gracias. Gracias, Luis. Ok, ahora, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Jorge, adelante. Pues los objetos de esta historia, pues como son varios capítulos, que es el capítulo 4, 5 hasta el 8, pues aparecen muchos objetos que son, pues, yo alcancé a ver los vestidos rasgados de Mardoqueo, pues las cenizas, las puertas del rey, que es la entrada del palacio, la plaza de la ciudad, la plata de Amán, que fue con que sobornó a los que iban a eliminar a los judíos, el cetro de oro del rey, la casa del padre de Esther, los banquetes, los vestidos reales que vistió Esther y los vestidos reales que vistió Mardoqueo, el trono del rey, las riquezas que tenía Amán, la horca de 50 codos que él planeó para matar a Mardoqueo, pero que al final la usaron contra él mismo, los libros de las memorias y crónicas que leía el rey, eh, bueno, el pueblo de Israel, obviamente, y el huerto del palacio, y pues muchos más que habían ahí de los objetos en esta historia de los capítulos de este profesor. Gracias, Jorge, muy bien. Luis, veo que tiene la mano levantada. ¿Quiere participar o se quedó la manita levantada? Ah, ok. Ah, Se quedó levantada. ok, gracias. Angélica. Sí, pastor, yo tengo como objeto lo siguiente: el trono, los banquetes, el pabellón blanco, verde y azul, cuerdas de hilo y púrpura, anillos de plata sujetos a columnas de mármol de alabastro y de jacinto, la bebida, los vasos de oro, el vino real en abundancia, la corona regia de la reina Basti, la ley, los decretos, atavios y alimentos, aceite de mirra, perfumes aromáticos, ungüentos para mujeres, la horca de 50 codos, el libro de las memorias y crónicas de la ley, el vestido real usado por el rey, el caballo cabalgado por el rey, una corona real, vestido real azul y blanco, corona de oro, manto lino y púrpura, filo de espada, regalos y dádivas, la puerta, la silla, 10.000 talentos de plata, los tesoros del rey, el anillo del rey, las cartas, los correos, copia de los escritos, ropa áspera, cenizas, saco, la cama, los vestidos para Mardoqueo, el cetro de oro, la punta del cetro, el vestido real de Esther, la mitad del reino, la puerta real. Es todo, pastor. Estaba corto. Ok, gracias, Angélica. Luis, ahora sí le escucho. No, esa mano se quedó levantada. No, Ok, algo no se baja. ya la bajé yo, no se preocupe. Ok, entonces ya vimos cuáles son los objetos, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente parte. ¿Dónde ocurrió la historia? Jorge, ¿le escuchó? Perdón, Zuli Bueno, lo que primero y yo luego pude, Jorge. sí, señor. Gracias, Jorge. Zuli, adelante. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. La historia ocurrió en Susa y en el Palacio Real. Ujú. ¿Y cuándo ocurrió? Esa es la Durante el siguiente reinado. pregunta. Ah, ya, ok. Quiero Ok, otra en pregunta. Susa. Muy bien, Zuli, gracias. Ah, Jorge, ¿algo que agregar a lo que nos compartió Zuli? Sí, pues Zuli tiene toda la razón. Ocurrió en Susa, que es la capital o una de las ciudades principales de Persia. Sí, señor. Muy bien, excelente. Gracias, Jorge. Ricardo, lo escucho. No, ya dijeron lo que iba a señalar era que sí había ocurrido en Susa en el Imperio de Persa. Imperio Ok, Persa que actualmente es Irán. Es bueno recordarlo porque eso está ahí señalado
en Ezequiel 38, muchos países de esos, cuál es el territorio. Entonces, cuando hablamos de Persia, es bueno señalar que estamos hablando del actual Irán. Amén. Gracias, excelente. Sí vemos que pasa en Susa, la capital del reino persa. La mayor parte de la mayor acción, perdón, que ocurre en el palacio del rey, en el patio, la sala del rey, la sala del banquete, en el jardín, la puerta del rey. El reino de Persia, desde la India hasta Etiopía. Ok, bueno, pues ahora sí, vamos a a la pregunta que nos iba a dar la respuesta, Zuli. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ah, sí, ahí voy. Durante el reinado de Asuero y luego después del destierro de Judá. Muy bien, gracias, excelente. Nos da una cierta fecha. Ricardo, le escucho. Sí, hay una cierta fecha que está comprendido ese imperio del año 538 a 332 antes de Cristo. Esa es una pequeña averiguación que hizo. Fue en ese Excelente. tiempo. Ok, amén. 538 a 332 antes de Cristo. Amén. Gracias, Ricardo. Ángel, le escucho, veo que tiene abierto el micrófono. Ocurrió 100 años después del exilio del pueblo de Israel de Babilonia. Y Ujú, en el año, en el día 13 del mes 12, del mes de Adar. ujú. Nos lo dice en el capítulo 7, versículo 12, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, Ricardo, le escucho. No, ya que Ángel hizo un comentario que me agrada mucho, y es que en esa época el pueblo de judíos estaba en la plena diáspora, de hecho, era un pueblo inmigrante de ciudad en ciudad, sobre todo en esas partes que son periféricas a Israel, como el caso en este caso, en ese momento era Persia, Babilonia, existía el pueblo de Israel estaba en la diáspora, en esa diáspora que fue muy fuerte para ellos, pero que además les sirvió porque conservaron su religiosidad y su fortaleza frente a su Señor. Ahí en ese momento se muestra la valentía de este pueblo de Israel. Amén. Gracias, Ricardo, excelente. Luis, le escucho. Bueno, no sé, yo tengo una nota que dice que la historia de Esther comenzó en el 483 antes de Cristo y después de 103 años después de que Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos. No sé si está Excelente. bien. Sí, sí, concuerda con las fechas que nos compartió Ricardo y también Ángel. Gracias, Luis. Excelente aporte. Gabino, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Disculpe, a esta hora. Se me hizo un poco tarde. No se Bien, preocupe, aquí gracias. estamos y vamos a darle la lección entonces, ¿ok? Sí, Siguiente sí. pregunta. ¿Cuál es el problema? Jorge, ¿le escucho? Bueno, profesor, el problema fue que Mardoqueo se enteró del decreto para exterminar a los judíos dados por el eunuco del rey llamado Amán, que como les decía anteriormente es el villano de la historia, donde ofreció los tesoros del reino a cambio de la muerte de los judíos. Pues en palabras coloquiales del día de hoy, pues los mandó a matar, ¿no? Ujú. Ese decreto fue dado en Susa y Mardoqueo le dio una copia a Esther para que fuera ante el rey e intercediera por el pueblo judío. En lo que se ve en el capítulo 7 de esta historia de Esther, parece ser, profesor, que pues el rey no sabía sobre este decreto, porque cuando Esther expuso el problema de la exterminación de su pueblo judío, porque pues ella también era judía, el rey preguntó quién estaba detrás de todo esto. Y la reina pues acusó a Amán delante del rey, donde posteriormente fue ahorcado en la misma horca que Amán preparó para Mardoqueo, pues solucionando el problema de raíz y eliminando dicho decreto, revocando las cartas de Amán que autorizaban la muerte de los judíos.
Gracias, Jorge. Muy bien. Angélica, le escucho. Pastor, yo veo que la historia tiene varios problemas. El primer problema se presenta cuando el rey Asuero manda a buscar a la reina Basti para mostrarla ante todo su belleza y ella no acata la orden. El segundo problema se presenta cuando Mardoqueo se entera que los eunucos Bigdat y Teres, que vigilaban la puerta por su descontento, querían asesinar al rey. El tercer problema se presenta cuando Mardoqueo se niega a arrodillarse ante Amán, a hacerle reverencia, y este por la ira pide al rey Asuero emitir un decreto para exterminar a los judíos y también fabrica una horca para Mardoqueo. El otro problema es cuando el rey Asuero lee el libro de las memorias y crónicas y se da cuenta que Mardoqueo le salvó la vida y no obtuvo reconocimiento alguno. El otro problema se presenta cuando Amán en su desesperación intenta violar a la reina Esther. Y por último, que es el más importante, cuando la reina suplica nuevamente que anule la maldad de Amán y el designio que había tramado contra los judíos. Esos son los problemas que veo en la historia, pastor. Muy bien, gracias, Angélica. Luis, le escucho. Bueno, yo, como ya compartió la hermana algunos, pero le aclaro una cosa ahí que él no quería violar, solo estaba pidiendo que tenga compasión de él. Pero el primer principal problema que veo aquí es el odio. Por eso Amán quería matar a todos los judíos, es por el odio. Eso sería lo que tengo que para compartir. Excelente, Luis, muchas gracias. Ricardo, le escucho. Bueno, existía el odio, como que acaba de decir mi compañero Ángel, pero hay una palabra que me gustó, no sé si fue de Luis, de alguno, que habla acerca de la exterminación del pueblo de Judía, de Israel. Y quiero hacer ese comentario porque esto siempre ha sucedido y actualmente quiere suceder. Todo el mundo, todos estos pueblos quieren acabar con el pueblo de Israel. Y yo creo que eso es imposible porque la palabra en Amós, si me permite, mi querido profesor, le voy a leer a Amós 9, 14, 15. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues lo plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. He dicho Jehová, Dios de Israel. Y esto sucedió exactamente el 14 de mayo de 1948, esa gran profecía. Así que yo creo que este pueblo de Israel tiene la bendición de nuestro Señor, de Jehová, de Jesucristo, porque es el pueblo escogido, aunque a muchos no les guste. Muchas gracias. Amén. Pues ahí hay un pequeño detalle. No voy a ahondar mucho en eso, pero la parte de la profecía se cumplió cuando fue reconstruida Jerusalén antes de la llegada del Salvador. Cuando Dios preserva al remanente, es porque él iba a cumplir la promesa de que de este remanente vendría el Salvador. Hoy en día ah, hay que tener cierto cuidado, y lo digo en mi persona, de hablar en cuanto a las acciones que son más cuestiones políticas que religiosas. A veces los pueblos toman una bandera que tal vez ya no les corresponde. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es el pueblo que ha creído en Jesús. Ciertamente los judíos fueron un pueblo escogido, fueron un pueblo el cual Dios amó y ama, pero la verdad es que hay ciertas cuestiones políticas y culturales que pasan que están lejos de lo que Dios quiere en su palabra, y simplemente voy a decir eso. Gabino, adelante. Luego, bueno, Amén. Amén. Gabino, ¿le escucho? Este, Si no yo veo tiene el nada que agregar. problema Ajá. yo, yo veo el problema de que este tenía mal- odio y envidia de Amán,
porque, ¿cómo se llama? Porque desde que salvó al rey, este, y paseó a Man en su caballo, le, le envidiaba. Muy bien, gracias, Gabino. Excelente. Lucy, le escucho. Bueno, ya mencionaron los hermanos a uno de los tantos problemas, pero un problema más sería, por ejemplo, el miedo que sintió Esther, porque no fue fácil aceptar la idea de presentarse ante el rey sin haber sido llamada, porque cualquier persona que se presentaba al rey sin que el rey lo llamara, pues era señal de muerte, a no ser Ujú. que el rey extendiera su cetro. Entonces, su reacción de ella fue tener miedo, pero su valentía superó eso y vemos más adelante el resultado. Amén, pastor. Excelente, muchas gracias. Ángel, le escucho. Pastor, hay un punto muy importante dentro de esta historia y pongo en consideración de los compañeros. ¿Qué sucedía si el rey exterminaba al pueblo judío? En este rato ya no hablábamos del Mesías, ya no estábamos aquí presentes. Eso es una particularidad de esto que hay que resaltar. Si Sí, acababa la tribu de Judea, olvídese, ya no estábamos aquí, pastor. Muy amables en esta reflexión. sí, Dios es fiel y cumpliría su promesa, ¿verdad? La promesa que le hizo a Abraham, que de su simiente vendría el que haría benditas a todas las naciones. Y Dios es fiel, Dios no cambia. Y aún en las adversidades, en las guerras, Dios preserva a los que él ama y cumple su promesa. Nancy, le escucho. Pastor, el punto principal, el problema era que Esther creía en el Señor y no estaba de acuerdo lo que hacía el rey. Entonces, el de Esther, por ejemplo, habitaba el Señor. Entonces ahí había la diferencia y también el problema. Amén. Gracias, gracias, Nancy, muy bien. Sí, vemos que el problema es que Amán quiere erradicar a los judíos por el simple hecho de que Mardoqueo no se arrodilló delante de él. Quiere exterminar a un pueblo por los celos, por el coraje y por el orgullo. También vemos que Esther pone en peligro su vida, ¿verdad? Como bien nos dijeron, cuando se acerca sin ser llamada por el rey. Vemos cómo hay varios problemas también. Ahora, la pregunta es, ¿se resuelven el problema o problemas y cómo pasa eso? Jorge, le escucho. Eh, pues el problema sí se solucionó, profesor, por la intercesión de la reina Esther ante el rey, para salvar a los judíos contándole al rey pues lo que pasaba. Y lo que dije hace un momento, el rey eliminó al autor de este decreto, que es Amán, porque si vemos en el capítulo 8 de Esther, la reina ruega al rey que revoque este decreto, ya que estaba sellado por el anillo real que tenía Amán. Y ahí nos damos cuenta que el rey no sabía, porque este eunuco Amán podría realizar cualquier carta y sellar con su anillo como si lo hubiera firmado el rey. Entonces el problema sí se resolvió. Excelente, gracias, Jorge. Luis, le escucho. Bueno, el hermano ya compartió que se solucionó el problema, pero hay algo que para mí me llamó la atención y esto sirve como ejemplo para nosotros cuando tengamos algún problema. Como la hermana mencionó que Esther tenía miedo, pero ¿qué hizo ella? Ella fue a orar. Yo digo que en esos 3 días y 3 noches que ella estaba orando, entonces ella primero estaba intercediendo, rogando al Señor. Entonces el Señor vio todo ese ruego, esa fe y actuó a favor de ella y así salvó al pueblo. Entonces nosotros cuando tengamos algún problema también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es seguir el ejemplo de Esther. Eso sería mi aporte. Gracias, Luis. Excelente. Ricardo, le escucho. Sí, a mí me gusta
coraje de Esther en capítulo 4 16, cuando habla dice, al final, cuando está hablando con su tío, con Mardoqueo, dice al final, mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. Esa parte me gusta del coraje de esa mujer. Estaba decidida a salvar a su pueblo. Amén. Excelente, Ricardo. Muchas gracias. Zuli, le escucho. Sí, quería mencionar el decreto de protección que dio el rey Asuero, ¿no? Que para que los judíos se puedan defender, ¿no? Y Ujú, protegerse contra sus enemigos, porque no sé si ha sido en la clase misma de usted que había, cuando los reyes decretaban en ese tiempo una ley, ellos no lo podían, ujú. no lo podían resolver o anular, ¿no es cierto? Que tenía que sí o sí cumplirse lo que ellos habían sellado, ¿no? También algo que vemos en la actitud que tuvo la reina Esther es algo que yo creo que también a nosotros nos enseña mucho. Cuando tenemos así problemas graves, que no podemos solucionarlo así con una conversar, con conversar o con hacer ver las cosas, sino es necesario hacer un ayuno y una oración y luego ver lo que hizo la reina Esther es revelar el trama, revelar lo que hizo Amán, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros así tenemos algo, tenemos que ayunar y orar y revelarla, no quedarnos esperando la solución en la silla, sino tenemos que sí o sí de algo incorrecto decirlo y así poder solucionar el problema, de cualquier problema que tengamos, personales o en la familia. Así es, y sobre todas las cosas, pedir la guía y el consejo de Dios, ¿verdad? Para que obre a través de nuestras palabras. Lucy y luego Ángel. Bueno, sí. Bueno, tenemos la valentía de Esther, que logró frustrar el plan diabólico de Amán. Su valentía, su fe, su confianza, logró salvar a su pueblo. La otra solución, bueno, es el nuevo decreto que se emitió para que los judíos se defendieran de cualquier ataque de sus enemigos. Fue uno de la solución que se dio a estos problemas. Amén, pastor. Gracias, excelente. Ahora sí, Ángel, le escucho. Siguiendo con la línea de las dos hermanas últimas, el problema no se resolvió con la muerte de Amán. Notemos que había un decreto y este decreto dictado por el rey no podía revocarse, ni él podía revocar. Entonces es cuando intervienen Esther y Mardoqueo. Elaboran un plan, dice, y este plan consistía en revertir el decreto. Y prueba de ello es que el rey ordene a Mardoqueo que elabore un, un contradecreto en el cual se hace alusión a lo que han expresado las hermanas, de que ellos se defiendan y puedan salir adelante. Entonces, el simple hecho de matarle a Amán no arreglaba el problema. Tenía que luchar contra este segundo decreto, dictando un tercer decreto que revertía el anterior. En ese sentido aporto, pastor. Gracias. Sí, vemos cómo, pues Dios obra por medio de Mardoqueo y Esther para salvar a su pueblo, ¿verdad? Gracias a Dios, lo que pide Esther es bien recibido por el rey. Y se elabora el segundo decreto para que se salve el pueblo judío, para que se puedan defender. Vemos cómo todo es una cadena de eventos, ¿verdad? Todo bajo el control de Dios. El hecho de que Esther llegara a ser reina, el hecho de que Mardoqueo escuchara los planes, el hecho de que Dios obrara a través de ellos para que este rey terminara defendiendo a su pueblo. Vemos cómo Dios es fiel y sigue cuidando a su pueblo, lo sigue preservando hasta la llegada del Salvador. Jorge, le escucho.
Resaltando lo que dijo nuestro compañero anteriormente, cuando, cuando el rey ahorcó a Amán, Amán tenía un anillo real. Ese anillo fue pasado a Mardoqueo, en el cual él abolió el decreto que había antes de la exterminación de los judíos y lo cambió, porque ellos ya tenían el poder con ese anillo real para cambiar las cartas y revocar lo anterior que era la sentencia de los judíos. Entonces, pues así como decía el hermano, no era solo ahorcar a Amán, al villano de la historia, sino era cambiar el decreto porque pues obviamente eso no se podía revocar y ningún rey lo revocaba, pero ellos tenían el poder del anillo del rey para poder hacer nuevas cartas y poder abolir el anterior decreto. Excelente, Jorge. Gracias por la observación. Ricardo, le escucho. No, antes de entrar al punto de consolidar, voy a dar tres tips únicamente que observé en este libro de Esther, muy bonito. Tres tips, para poner un poco la parte jocosa. El primer tip es que como hay bastantes mujeres en este curso, las invito a que lean Esther 2:12. Da una serie de recomendaciones para las mujeres para que se conserven bellas. Esther 2:12. El otro tip que le dejo es el tip que en este libro de Esther se encuentra el versículo más largo, que es 8:9. El versículo más largo de la Biblia se encuentra en Esther 2:9, que contiene 72 palabras. Y finalmente también se encuentra el capítulo más corto de la Biblia, capítulo 10, que nada más tiene 3 versículos. Amén. Gracias, Ricardo. Diego, le escucho. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, le escucho. Sí, Adelante. fuerte y claro. Pues algo que me llama la atención acá en la historia de Esther es la astucia de este hombre, de Mardoqueo, cuando le dice, bueno, aunque desde un principio de la historia hablaba de que él era un estafador, era una persona, o sea, tenía mucha astucia. Algo que me llamó la atención, le dice a la reina Esther, exhortándola, diciéndole, o sea, acércate al trono, o sea, le dijo los paso a paso para que ella lo siguiera. Y me llama mucho la atención algo que la motivó, era algo como esto, dijo, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina presencialmente para un momento como estos? O sea, Dios ya tenía un plan desde un principio al darle esa gracia que tenía Esther para que pudiese llegar a ser reina, para que llegara un momento de esos, para que ella pudiera interceder por el pueblo. Eso es algo muy bonito. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, cuando Esther se acercó al patio del frente del trono del rey y el rey le concedió el favor de seguir y pasar a donde él y ella toca el, el centro, es que se llama eso, el palito. ¿Cetro? Yo le digo el palito. Cetro, señor. Ella, ¿Cetro? el cetro, ella llega y lo toca con el dedo, algo que hizo Jesús por nosotros también. Él se presentó ante el trono de la gracia, tocó el cetro y intercedió por cada uno de nosotros. Eso era lo que yo quería resaltar, o sea, tocó el cetro a punta de su dedo. Me llamó mucho la atención esa parte y pues lo asimilo con Jesús. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Diego. Sí, todo muy, muy interesante, muy buenas aportaciones. Vemos cómo esa parte importante, ¿verdad? Que le dice Mardoqueo a Esther, tal vez para esto Dios te puso en esta posición ahora. Todo era el plan de Dios, todo era un propósito con el cual estaba pasando. No hay coincidencias, ¿ok? Vamos a la parte de consolidar. Recordemos, son cuatro preguntas. La primera es ver el tema y las siguientes tres son de aplicación. ¿Sale? Teniendo en cuenta esto, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Jorge, ¿le escuchó? Sí, señor.
El punto principal de la historia es la intercesión de Esther ante el rey para la salvación de los judíos. Muy bien, gracias. Bueno, Ángel, señor. Para mí sería, mientras estaba en el exilio en Persia, Dios salvó, dice, al pueblo, los judíos, por la intervención de la reina Esther. Ese sería mi punto. excelente, dio en el clavo. Mientras estaba en el exilio, Dios salvó a su pueblo, los judíos, por la intercesión, perdón, de la reina Esther. Luis, le escucho. Bueno, ya se me adelantó el hermano, pero también hay ahí, en este y en toda la Biblia hay ejemplos para nosotros, que nosotros también debemos orar al Señor para que nos use, porque en ese tiempo Esther salvó a su pueblo, por medio de ella le usó, y ahora hay muchos hermanos que se han alejado de la iglesia por el mundo mismo, que tenemos que nosotros interceder y que el Señor nos use con poder para poder hacer eso. Ese sería mi aporte. Gracias, Luis. Excelente. Angélica, le escucho. Sí, pastor, viendo el tema principal de la historia, que es la intersección de Esther, ¿sí? Que vemos que es una mujer la que ocupa un puesto clave. Entonces quería dejar una pregunta al aire, ¿no? Viendo cómo Esther tenía esa figura de autoridad, fue reina, porque entonces nosotros encontramos varias religiones donde dicen que la mujer no puede hablar, la mujer no puede tener cargo, la mujer no puede opinar? Entonces yo viendo la historia de Esther, yo me pregunto, yo digo, ¿por qué sucede eso? Si yo estoy viendo que Esther prácticamente es protagonista aquí, ¿sí? Porque viene siendo el remanente de Jehová junto con Mardoqueo. Es todo, pastor. Ahí hay un punto importante. Ah, se tiende a ir a los dos extremos, ¿ok? Se tiende a ir al extremo de que la mujer no tiene ninguna relevancia en la iglesia, o se va al otro extremo de que la mujer tiene que, o quiere, o gobierna en la iglesia. La verdad es que San Pablo es claro cuando dice, no permito que la mujer enseñe, pero más nunca dice, no permito que la mujer no sea parte de la congregación. Cada uno, hay que recordar que a cada uno de nosotros, perdón, Dios nos da diferentes talentos y dones y también nos da diferentes posiciones en la iglesia. Dios pone al hombre como cabeza, como ejemplo de Cristo. Y es claro, ¿verdad? Cuando vemos que uno de los jueces no hace su labor, ¿qué hace Dios? ¿A quién levanta? ¿Se acuerdan del nombre de la profetisa? Débora. La alza y ¿qué dice Dios? Para vergüenza del hombre, porque el hombre no tomó su lugar. Hay que tener cuidado de no ir a los extremos, de decir, la mujer no habla, no enseña. ¿La mujer puede hablar? Sí. ¿Puede acercarse en amor cristiano y hablar y corregir a alguien? Sí. Pero no tomar un lugar de liderazgo, ese lugar es para el hombre, porque así está instituido. Y la otra es, no solamente la posición pastoral o de cabeza de la iglesia es la posición importante en la iglesia. Recordemos que cada uno somos piedras y la cabeza principal es Cristo. Y estas piedras edifican la iglesia con el fundamento que es Cristo. Estas piedras usan sus dones y talentos que Dios les dio para la obra. Ese es un tema bastante amplio y nos llevaría bastante tiempo discutirlo y profundizar más. Simplemente doy mi aportación en que la mujer puede participar en la iglesia, sí, conforme a los dones y talentos que tenga. Puede haber una mujer pastor, ahí sí, seguimos lo que dice Dios, ¿verdad? El hombre toma lugar y el hombre pues es el que es cabeza de la casa, es ejemplo de Cristo. Ricardo, le escucho. Eso es para un análisis tremendo. Pero como estamos hablando del punto principal de la historia,
El punto que yo veo es la tristeza del pueblo judío cuando sale el edicto. Cómo se presenta Esther ante rey con ese coraje. Y finalmente otro punto de esta historia es cómo está condenado a muerte al señor Amán. Ujú. Sí, sí, para Gracias, referirme Isaac. únicamente. Ok, amén. Muy bien. Enoch, le escucho. Sí, hermano, la parte mía, bueno, la ligadura del pueblo de Israel, lo como interesante es la liberación del pueblo. Eso es lo que encuentro, hermano. Encuentro la liberación, que el pueblo tiene derecho a ser liberado, pero hay una sorpresa que es una mujer. Nos deja Sí, una puertota abierta que la mujer puede predicar y puede anunciar y tiene sobre la iglesia también. Y si fue una reina para Israel, ¿cómo no hace para anunciar el evangelio también? Dios le bendiga. sí, Dios no prohíbe que la mujer anuncie el evangelio, que evangelice, que hable de su Señor. Dios manda a todos, ¿verdad? Solamente que si hay Puede ciertas hacer el llamado situaciones, también. solamente que si hay Puede ciertas hacer el situaciones y llamado. lugares que Dios quiere que cada Sí, uno tome su la rol. mujer puede presidir y puede predicar, puede anunciar. Recordemos que ella fue la primera que dieron las buenas nuevas cuando la tumba quedó vacía. Hay una sorpresa. Dieron las nuevas Sí, de que algo había surgido. sí, sí, Ajá. anunciaron Y las hay buenas muchas. nuevas. La También anunciaron. vemos Hay a, muchas razones para decir que la mujer puede predicar. Pueden, hermano, pueden anunciar también el evangelio. De hecho, que si reina Esther fue reina, ¿quién fue que la puso? Un medio de Dios para ella y para nosotros también. Lo alcanza la misericordia, la voz a través de la voz de la mujer. ujú. Es Sí, lo que entiende, sí, hermano. Sí, sí, y vemos que también pues Dios sí. Entonces, de todas pone formas, hermano, el cada uno en punto su principal. lugar y su forma. Así Ajá. es, hermano, así es. Pero el punto principal fue la liberación del pueblo de Israel. Ujú. Muy bien. Gracias, Enoch. Ay, se me fue el nombre de nuevo. Diego. Sí, hermano. Adelante. Gracias, Pastor, Diego, le pues escucho. acá yo veo algo. ¿Me escuchan? Sí. Pastor, pues yo veo acá un punto para resaltar bastante y pues yo creo que el punto principal de esto fue dejarle en claro a los enemigos que, o sea, que no pueden pisotear al pueblo judío así tan fácil. Porque dice así en el capítulo 6 en el versículo 13 para ser más exactos, voy a leer desde la mitad en adelante. Ya que Ujú, Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir opiniones, perdón, ya que Mardoqueo, este hombre que es de origen judío, jamás tendrás éxito contra él. O sea, eso es algo que me llamó mucho la atención, que los familiares y las personas que estaban alrededor de él le dicen a este varón, no te metas con este hombre porque jamás vas a tener éxito. Me llamó mucho la atención esa parte. Ese es mi aporte, pastor. perdón. Gracias, excelente. A Carmen. Sí, está bien, no se preocupe. Pondré el video para que lo pueda ver más tarde. Nancy, le escucho. Zuli, perdón. Y luego Nancy. ¿No? Ajá, ¿le escucho? Ok, sí. Algo que quiero compartir es, la reina Esther se caracteriza por su valentía, su fe, su humildad ante el rey, inteligencia, astucia para poder resolver el problema, amor, lealtad a su pueblo. Esther no soluciona el problema, ni decreta, ni cómo se llama, ni tampoco lo condena a ella a muerte a Amán. ¿Quién es? El rey. Ella
se somete a la autoridad. Nosotros a veces como mujeres queremos tener autoridad y eso no es así. Tenemos nosotros la autoridad cuando somos casadas a nuestro esposo, cuando vamos a una congregación, al líder o al pastor. Entonces, eso hay que tener en cuenta. No podemos, no podemos agarrarnos de que en el Antiguo Testamento algo hizo mujeres muy valientes, mujeres esforzadas, mujeres que amaban a su pueblo, pero ellos hacían cosas para interceder, para pedir, para adquirir un favor. ¿De quién? De una autoridad, en este caso de un rey. Ese sería mi aporte. Gracias, Uni, muy bien. Muchas gracias. Nancy, ¿le escucho? Sí, pastor, yo quería agregar un poco también lo que decía la hermana, que todas las mujeres podemos tomar ejemplo de Esther, pero hay cosas que no podemos también tomar mucha libertad delante de los varones, porque también como el hombre son la cabeza de la iglesia, como Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces tenemos donde lugar para predicar el evangelio. Eso no hay no hay equivocación para no predicar, pero también tener cuidado que no tomar mucha la libertad que como hija de Dios o hijo de Dios, que tomar mucha libertad que no son agradables al Señor. Eh, por ejemplo, eh, podemos evangelizar, podemos predicar la palabra del Señor, podemos animar, pero no es que nosotros tenemos que tomar toda la libertad que no son agradables al Señor. Eso sí, tenemos derecho a predicar, pero cuidadosamente. Amén. Gracias, sí. De nuevo, Dios no las excluye de la obra de la iglesia, de la labor. Simplemente es el que cada uno tome su rol y su papel. Vemos el ejemplo de Priscila, ¿verdad? Cuando escucha la enseñanza de Apolo y después hablan con él. ¿Puede una mujer en amor acercarse a corregir a un hermano? Sí, pero siempre tomando cada uno su rol y su papel. Y de nuevo, ese es un tema bastante amplio que nos llevaría bastante tiempo. Ricardo, le escucho. No, en verdad que es un tema bastante amplio, pero me gustan las posiciones de las dos últimas compañeras, Nancy y Suri, porque es que desgraciadamente Satanás entró, yo a decir, ha entrado en la familia, en los hogares, y muchas mujeres, muchas, no todas, obviamente, quieren ser cabeza en los hogares, cuando la cabeza es el hombre, así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces me agrada ese comentario que ha hecho Nancy Suri frente al real papel que deben tener las mujeres, porque es que ya en el Antiguo Testamento era otro tipo de leyes de disposición. Ya cuando en el Nuevo Testamento llega Jesús y cambia todas esas reglas por amor, pero también deja un manual en cuanto a muchas actividades, sobre todo en el matrimonio, ¿sí? Entonces Ujú. son roles diferentes que debe que cumplir cada uno. No es que la Biblia sea machista, y nunca la Biblia es machista, le da un papel fundamental, pero hay roles diferentes que debe cumplir tanto el hombre como la mujer. Amén. Sí, y es que, pues ahí se ve un poco el actuar de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Siempre yéndose a un extremo o al otro y siempre demostrando esa parte egoísta de yo primero, yo segundo y yo tercero. La verdad es que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y queremos hacerlo como es nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios de decencia y de orden. Al final, Cristo murió por todos, Cristo nos redimió a todos y todos somos parte de su pueblo a través de la fe que nos da Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Diego, le escucho. Em, Algo que toca resaltar ante esta situación. Creo que Pablo lo dejó claro en sus cartas que dijo
no permite de que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, porque pues el hombre es la cabeza. Pero también toca resaltar que hubieron muchas mujeres en el Nuevo Testamento como Orca, me parece que se llamaba la mujer que falleció y Pedro fue y la resucitó con la intercesión. Ella también era una líder en el momento y le servía al Señor. También toca resaltar que la madre, la suegra de Pedro también le servía al Señor. Entonces, sí hay liderazgo para las mujeres también, pero lo que dicen, o sea, en alguna ocasión dijeron los pastores, hay ciertos límites para las mujeres en las congregaciones, pero, o sea, que no ejerzan dominio sobre el varón, porque el hombre es la cabeza, como lo es Cristo. O sea, no podemos sobrepasar de esos límites. Ese es mi Sí, aporte, pastor. gracias. Y un ejemplo de esto, hace unos años yo conocí una iglesia donde no había hombres, era el pastor y el grupo de mujeres, y créanme que las mujeres eran muy activas en su servicio para la iglesia. No, no siendo una situación muy común, pues había que buscar algunas formas para animar. A veces las mujeres, alguna de las mujeres, perdón, siendo instruida por el pastor, daba un estudio bíblico a las mujeres. Es que de nuevo es ahí simplemente ver el rol que Dios tiene para cada uno de nosotros y comprender que lo que hacemos es para la gloria de Dios y para el servicio de Él. Y sobre todo, pues también entender que nos servimos los unos a los otros. Y todo esto lo hacemos en un amor cristiano y en un amor que busca la edificación del reino de Dios y también el crecimiento del pueblo. Angélica, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Angélica? ¿Me escuchan? Sí, pastor. Ok, ya me había asustado, pensé que se había ido el internet. Angélica, le escucho. Ok, está fallando. Creo que tenemos unos pequeños problemas con el internet. Eh, Angélica, si me escucha, ¿puede compartir su comentario, por favor? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, Excelente. bueno, Gracias. realmente yo hago el comentario no para, no para ocasionar este conflicto, ¿no? Sino que yo me hago esa pregunta en voz alta por no todas las congregaciones, ¿no? Pero sí he visto congregaciones donde las mujeres dicen, no, no, nosotros no podemos hablar, imagínate. Entonces yo vengo y me consigo esta, esta historia donde además la historia se llama Esther, no se llama Rey Asuero, ¿ves? O sea, ella es la protagonista, ¿sí? Entonces, cuando yo me encuentro con eso, que dice Esther, no dice Rey Asuero, yo digo, bueno, definitivamente eh, me voy al versículo de Jehová cuando él dice que para él nada es imposible. Eso es lo que yo pienso, que para Jehová nada es imposible. O sea, lo que Él decida como remanente, hay que respetarlo. Es todo, pastor. Sí, y al final es Dios el que usa estos vasos de barro para llevar su bendito nombre y para hacer su labor. Y al final es Dios el que está en control y es Dios el que, en pocas palabras, al final nos reunimos en la iglesia, estamos teniendo este estudio para la gloria de Dios. Es cierto que Dios usa ciertas personas, ciertos instrumentos para su labor, para su deseo, que es la salvación del mundo. Pero al final el centro y la cabeza es Dios. Y hacemos todo conforme a su voluntad y conforme a su sabiduría para la gloria de Él. Gracias, Angélica. Diego, le escucho.
Pastor, eso no va de acuerdo con la historia ni nada de eso, pero se le está entrecortando la voz cada vez que habla, Pastor. Debería de apagar la cámara para que pueda agarrar buenos datos. Gracias, Pastor. Sí. Gracias por la observación. Sí, es que tenemos un problema de bastante lluvia. Bueno, una bendición. Es un problema, es una bendición y eso afecta al internet. ¿Ahora me escuchan mejor? Ok. No, Pastor, era una recomendación nomás. Por eso ya he levantado la mano, no iba a decir nada sobre la historia. Ok, pero ¿me escuchan mejor ahora? Sí, Pastor, se le escucha mejor. Sí Ok, le escucho, gracias. sí le escucho. Gracias. Ok, vamos a continuar. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Zuli, le escucho. Sí, los pecados que vemos aquí es lamentable, pero es de un varón. El orgullo, arrogancia, odio, venganza, engaño, manipulación. eh, y la pregunta es, confieso en mi vida, a ver en Ujú. qué me veo reflejada. Am, a veces quiero manipular. A ver si le digo así, ¿no? De repente cae o de repente lo puedo manipular a mi favor, ¿no? Algunas veces me ha pasado eso. Esa sería mi opinión. Gracias, Zuli. Sí, ¿verdad? A veces nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva al orgullo, a la vanidad y queremos manipular para ser siempre el primero. Angélica, le escucho. Sí, pastor, el pecado que yo veo es cuando la arrogancia y la ambición se apodera de nosotros, ¿no? Amán Ujú. fue arrogante, quería toda la gloria para él. Incluso podríamos pensar que también quería el puesto del rey Asuero. Lo que él no sabía era que esa gloria estaba destinada para otra persona. A él le pasó como a Lucifer. Lucifer despreció la gloria cuando era un ángel de luz, porque quería tener el mismo nivel de Dios. Pensaba que sería una tarea fácil. Y ahora esta gloria la vamos a recibir nosotros. Es todo, pastor. Gracias, Angélica. Sí, tenemos ahora la gloria como regalo de Cristo, ¿verdad? Ahora es nuestro. Ah, Diego, le escucho. Pues, Pastor, yo acá en esta historia veo algo muy reflejado. Pues bueno, en mí lo veo bastante reflejado. Eh, pues estoy en un grupo de liderazgo, lo digo así de esta manera, y hay veces me dicen cosas a mí, o sea, y yo tiro a como a ejecutar, como a, como a dejarme manipular y dejarme llevar por lo que me dicen las personas. Entonces lo veo en el rey, que no investigó quién era el pueblo y mirar a ver qué era la situación en la cual estaba ese pueblo y por qué lo estaba haciendo. Algo que veo en mí, o sea, ese pecado que cometió el rey de no investigar y averiguar de qué pueblo estaban hablando. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Diego. Muy bien. Ángel, le escucho. Yo, pastor, veo un pecado bien grave tanto en el rey como en Amán. El hecho de ser personas tóxicas, de depender del alcohol. Eran borrachos. Imagínese usted una persona borracho que emite decretos, levanta decretos. La borrachera, esto lo pongo como ejemplo de mi vida, siempre conduce a la prostitución, conduce a la idolatría, abuso de mujeres, en fin, a realizar situaciones reñidas contra la moral y la ética. Eso lo pongo como ejemplo en esta historia bíblica, pastor. Gracias, Ángel.
Sí, vemos que hay varios, vemos el pecado, ¿verdad? El pecado, voy a hablar por mi parte, cuando estoy celoso, he intentado obtener el honor y poder, perdón, para mí, aún sin importarme si lastimo a otros. Es muy común que en este mundo queremos encontrar éxito aún sobre los demás, ¿verdad? También, pues, un pecado que vemos aquí evidente, podemos aplicar a nosotros, es cuando nos vemos en esa cobardía y deseamos salvarnos primero, ¿verdad? En los barcos se dice mujeres y niños primero, pero mi naturaleza pecaminosa dice primero yo, luego yo y al último yo. Pecamos en esa manera. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algo que agregar? Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué partes de la historia vemos el amor de Dios reflejado para nosotros? ¿Quién dice yo? ¿Diego le escuchó? Veo el amor de Dios desde el principio, desde lo que hemos estado investigando en la historia, desde el principio, cómo fueron los planes del Señor de colocar a Esther, pues para que fuera reina y pues para que pudiera interceder por el pueblo. En este caso, pues lo asimilo con el Señor Jesús, que pues Él lo colocó acá sobre la tierra para que pudiera interceder por nosotros. Él bajó y pues arrebató las llaves del Hades y volvió a resucitar a los 3 días y pues eh, ganó la batalla por nosotros. Ese es mi aporte. Gracias, Diego, muy bien. ¿Alguien más? Zuli, le escucho. Y luego Angélica. Bien. Veo el amor de Dios en, en, en el capítulo 4 versículo 13 al 14 donde Mardoqueo le dice a Esther que interceda ante el rey, ¿no? Para salvar a los judíos. Y, y también en el versículo 16 del 4 también le pide Mardoqueo a Esther que ayune y ore con ella 3 días, ¿no? Antes de presentarse ante el rey. Eh, También veo el amor de Dios cuando Mardoqueo cuida y protege a Esther, ¿no? Eso está, claro, antes del capítulo 4 pero igual lo menciona, está en el capítulo 2 versículo 7 al 11. Eh, Cuando Mardoqueo se entera del decreto y él se lamenta, ¿no? Se lamenta mostrando así su amor y preocupación por el pueblo y todo lo que hace lo posible Mardoqueo para que pueda haber una solución, ¿no? Ahí es lo que se expresa el amor de Dios, utilizando a Esther y a Mardoqueo. Ok, gracias, Zuli, muy bien. Gracias por la aportación. Angélica, ¿le escucho? Sí, pastor, yo veo el amor de nuestro Padre cuando Él siempre tiene sus remanentes, ¿no? Tiene sus remanentes para nuestro cuidado, ¿sí? Y para el cuidado de su proyecto final, ¿sí? En este caso, los remanentes son Esther y Mardoqueo para la defensa del pueblo judío y para luego después nuestro Padre llevar a cabo en el futuro su plan de salvación con Jesús. Es todo, pastor. Gracias, Angélica, muy bien. Diego, ¿le escucho? Algo donde yo veo también el amor de Dios es en el capítulo 5 versículo 2 cuando vio a la reina Esther hacia, hacia en la entrada, cuando vio la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey.
y él extendió su cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Ahí veo el amor del Señor. Me gusta mucho esta parte porque lo asimilo con el Señor Jesús. Él traspasó los cielos y tocó el trono de la gracia. Eso me llama mucho la atención. Esa es mi parte, pastor. Gracias, Diego. Ricardo, le escucho. Veo el amor de Dios en la intervención de Esther frente al rey, así como y eso lo ven nosotros cuando interviene en Juan 3:16, que el que no creen que interviene nuestro Señor Jesucristo por nosotros para darnos la vida eterna y el perdón de los pecados. Amén. Excelente, gracias. Enoch, le escucho. Sí, hermano, otra parte que veo el amor de Dios hacia mí y a todos es cómo el Señor usa a personas que no se esperan, cómo el Señor muestra el medio para una solución a su pueblo, tanto al pueblo gentil como al pueblo de Israel, cómo tiene el amor, cómo muestra el amor de Dios a personas que en verdad no aparente en su momento. En mi caso, Esther, puedo entender que es una persona muy humilde, en su momento despreciada, y cómo el Señor la usó, cómo Dios le improvisó ese ministerio de una mujer que era inesperada. ¿Por qué no va a usar a una también? Entonces, el amor que creo en Cristo es que Dios hace de la nada al hombre, lo saca del muladar y más. El amor que tiene Dios para el pueblo de Israel también alcanza a nosotros. Es mi opinión, hermanos. Gracias, Enoch. Muy bien. Gabino, le escucho. Yo veo el amor de Dios, como dijo el video, que en toda la historia de Esther no se pronuncia la palabra de Dios, pero sin en cambio en la historia se ve que de la oración y la fe del pueblo hacia Dios. Sí, sí, vemos cómo Dios es fiel, ¿verdad? Y los preserva. Y Dios usa a Esther y a Mardoqueo para salvar a su pueblo. Nancy, le escucho. Y mira, pastor, el amor de Dios es amplio, que podemos charlar toda la noche y no podemos contar todos el amor de Dios, el principio que Él mandó a su único hijo unigénito al mundo, que en Él cree sea salvo. Él amó a todos y a todas. Lo que Él no ama, nuestro pecado. Juan 3:16. Y acá yo veo en el Esther 4, versículo 16, el amor de Dios, como actuaba de Esther, por ejemplo, ella tenía fe, que por ejemplo hizo ayuna, que ella sabía que Dios le va a escuchar. Y entonces ahí yo lo veo el amor de Dios hacia ella, que ella fue una mujer que, instrumento del Señor, que enfrentaba las tempestades, dificultades que están eh, tan asombrosos, pero ella venció a través de nuestro amado Salvador. Amén. Así es. Amén. Gracias. Sí, vemos que el libro de Esther tiene el fin de mostrar cómo Dios sobró en la historia para conservar a su pueblo escogido, para que se pudiera cumplir la profecía del Mesías, venidero de este pueblo. Dios usó también las acciones y los motivos de todos los que estaban implicados, ya sea que fueran buenos o malos, con la finalidad de conservar al pueblo. Vemos que el punto principal de la historia sigue siendo el mismo. Dios controla la historia, conserva a su pueblo y cumple sus promesas. También vemos que a pesar de los esfuerzos de gente malvada de hacer daño al pueblo, concluye siendo una bendición. Y vemos cómo Dios sigue en ese control y en ese amor manifiesto en Cristo Jesús para con nosotros, que nos ha llamado, que nos ha salvado y que nos ha purificado en su sangre. Diego, le escucho.
¿Tiene el micrófono apagado, Diego? Bueno, no le había escuchado. Pastor, pues algo que me llamó mucho la atención ahorita que estamos hablando sobre la intercesión, algo que me ha retumbado desde que comencé a leer el libro de Esther, algo que me ha estado retumbando bastante en la cabeza, es Romanos 8:34, que dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en los lugares de honor, a la derecha de Dios e intercediendo por nosotros. Me fascina este versículo, me llamó mucho la atención y lo quería presentar acá delante de ustedes para que tengamos en cuenta. Nadie nos puede condenar porque Cristo Jesús murió por nosotros y en estos momentos está sentado en lugares de honor e intercediendo por cada uno de nosotros. No está echando chismes con el Padre, está intercediendo por nosotros. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Diego. Así es, Dios. Jesús está intercediendo por nosotros, sigue cuidando a su iglesia hasta el día en que Él venga por ella y por fin estemos todos como un pueblo delante del buen pastor. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como lo acaba de leer Diego. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, pues en todo esto somos más que vencedores. Es un excelente recordatorio para cada uno de nosotros cuando estamos en problemas, cuando somos perseguidos, cuando nos sentimos solos o abandonados, recordar que tenemos el amor de Cristo con nosotros y ese amor es más que suficiente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Hemos visto el amor de Dios. Ahora, movido por el amor de Dios, ¿qué quiero pedir y hacer? Adelante, ¿quién dice yo? Angélica, le escucho. ¿Aló? Ahora sí En le primer escucho. lugar, ok, disculpe. En primer lugar, siempre dejar todo en manos de nuestro Padre Celestial. Si tenemos algún problema, algún tipo de dificultad, algún tipo de amenaza o acoso, dejemos todo en las manos del Señor como hizo Mardoqueo. Mardoqueo no sabía que el rey quería honrarle. Él no pidió nada. Él mostró su advertencia para proteger al rey porque lo respetaba, pero nunca pidió nada a cambio. Él quería el bienestar de su pueblo en general. Fue Dios quien tomó el control de todas las cosas. Y así como Dios ayudó a Mardoqueo y así como lo puso en el corazón de Asuero, en el corazón de Asuero, querer honrarle, así Dios nos va a honrar si somos fieles. A veces hay gente que nos hace daño, nos encontramos con gente hipócrita, con quien quiere el mal para nuestra vida, personas que por un lado te dicen cosas bonitas y por detrás te lanzan un cuchillo, personas malintencionadas o maquiavélicas, eso nos duele y a veces quisiéramos actuar de la misma manera para que ellos sientan lo mismo que nosotros sentimos, pero la Biblia nos enseña a poner todo en las manos del Señor y el Señor dará el justo pago a cada uno, porque solo Él conoce el corazón y la intención de todas las personas. A veces también podemos tener una proyección errada de otros y equivocarnos. No caigamos en el mismo terreno de juego que el enemigo nos presenta. Pongamos todo en las manos del Señor y el Señor será nuestra justicia. El Señor nos vindicará. El Señor nos ayudará. Y eso fue lo que hizo con Mardoqueo. El otro punto es ser humilde. Mardoqueo, después del paseo en su honor, siguió siendo humilde. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre.
teniendo todo el poder a su disposición, pasó hambre en el desierto. Y cuando Satanás lo tentó para que convirtiera piedras en pan, él dijo, no solo de pan vive el hombre. Él podía prepararse su propia comida diciendo, hazte, y la comida se hacía sola. Pero él dependía de Dios. Cristo se humanizó para ser nuestro ejemplo. Hoy nosotros debemos ser humildes siervos. Mardoqueo fue honrado con el paseo, pero siguió sirviendo en la puerta del rey. Así debemos ser los cristianos, entendiendo los privilegios que Dios nos ha dado, pero también siendo humildes y serviciales en todo momento. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la eclesiastía. Hoy podemos tener una responsabilidad de dirigir una iglesia o tener más conocimientos que otro, pero igual podemos llegar y limpiar las bancas de la iglesia si las vemos sucias, porque es parte de nuestro servicio. Entonces, no es rebajarnos, porque cuando el Señor Jesús estaba en la mesa con los 12 discípulos, lo lógico era que algunos de los discípulos pudieran lavar los pies al Maestro, pero nadie quiso hacerlo, nadie quiso humillarse. Entonces, el mismo Señor Jesús dio el ejemplo, tomó una toalla y lavó los pies, y el Señor Jesús hizo los trabajos más humildes como carpintero, visitó los hogares más sencillos, como la casa de Lázaro en Betania. Él nos vino a dar el ejemplo de cómo debe ser nuestro estilo de vida. Eso no es rebajarnos, eso es demostrar realmente una verdadera grandeza. La grandeza se ve en las cosas sencillas de la vida. Es todo, pastor. Gracias, Angélica. Sí, queremos servir, queremos estar en humildad y queremos también tener esa actitud que tuvo Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Nancy, le escucho. Yo, pastor, pediría al Señor que mantener, eh, humillar delante de Él y también humillar delante de la persona. Y mantener la postura como está delante de Él, sirviendo a Él con mucha humildad, con mucha integridad y a la persona. Como decía la hermana Angélica, que a mí la verdad que hermana, es de mucha bendición de este curso y yo sé que para muchas personas también, que es verdad lo que está diciendo hermana, que lavar los pies también a las personas, ese es como una medicina para la persona. Eso significa la humildad delante del Señor y delante de la persona. Sin humildad es imposible agradar al Señor. Así que eso es muy importante delante del Señor. Que Dios te bendiga, hermana Angélica. Y también memoricé el versículo que es Santiago 3 versículo 16. Es una bendición. Saludos. Gracias, bendiciones para todos. Gracias. Ricardo, le escucho. Gracias, ya. Tenía el micrófono cerrado. No, yo le pediré a mi Dios que me dé la fortaleza para compartir la palabra, fundamentalmente, para que esta palabra pueda llegar a muchas personas y que yo haga crecer también la palabra. Que no es fácil como discípulo hacerlo porque, por ejemplo, en mi tierra, como dice la palabra, nadie es profeta en su tierra inicialmente, pero después que Dios lo después que yo tenga la gracia, yo sé que puedo seguir a compartir la palabra. Para eso estoy aquí haciendo este discipulado y conociendo cada día más de palabra. De que me dé la fortaleza y yo poder también ser luz en medio de las tinieblas, tal como lo señala Jesucristo. Tener yo una vida de serlo y padecerlo, que no es fácil, pero que Él me dé esa fortaleza. Amén. Excelente, gracias, Ricardo. Sí, es algo que pedimos todos, ¿verdad? Que nos siga fortaleciendo. Y ahí entra el papel de la oración, la intercesión, ¿verdad? Pedimos los unos por los otros para que Dios nos siga guiando y protegiendo, de manera que sirvamos para el bienestar eterno de su iglesia y de nosotros mismos. Diego, ¿le escuchó? Eh, bueno, pastor, pues algo que, bueno, hoy estaba haciendo una tabla de contenidos, pues para la congregación a la cual yo asisto y algo que me llamó la atención de Mardoqueo, o sea, y me basé mucho en eso porque pues Mardoqueo iba con un solo sentir.
iba enfocado pues a la salvación de su pueblo y a la salvación de su gente, o sea, a los que estaban bajo el entorno de ellos. Y pues yo estaba eh, armando ese, esa tabla de contenido pues para la iglesia en la cual yo asisto. Y yo vi una visión bastante fuerte en la cual nosotros nos cimentamos mucho. Nuestra misión y capacitación, formar personas llenas del Espíritu Santo para que orienten hogares a través de la palabra de Dios. Y yo decía, de esos intercediendo por otras personas, sabiendo que él tenía la oportunidad de simplemente recoger sus cosas y chao. Pero no, él siguió intercediendo por su gente y eso me llamó mucho la atención. Y pues yo, o sea, en todo lo que, en la tabla del contenido que yo estaba redactando, me di cuenta de que pues habemos personas como Mardoqueo, que intercedemos por otras personas para que esas personas no queden en condenación, ni caigan de pronto en manos de sus enemigos. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, digo, sí, ¿verdad? Queremos ser luz, queremos ser guía e interceder por la gente, por nuestros hermanos, para que no se pierdan. Pedimos que Dios los alcance y nos dé sabiduría y guía, ¿verdad? Para esta bendita tarea y sobre todo pues, que nos dé valentía, porque a veces es algo que se nos acaba saliendo de la puerta. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar. El propósito de Academia Cristo. Academia Cristo brinda capacitación para cumplir con la gran comisión de Jesucristo de ir y hacer discípulos en todas las naciones, ayudando a las personas a que crezcan en su conocimiento de la Biblia y guiándolas con respecto a la forma de practicar la palabra, o de platicar, perdón, y compartir la palabra con los demás. Estamos dedicados a ayudarles a las personas a que conozcan y entiendan las escrituras. ¿Por qué? Porque a través de ellas el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos revela la gracia de Jesucristo. Al final, ese conocimiento del amor de Cristo, perdón, al finalizar perdón, tengo la garganta un poquito seca, al afianzarse ese conocimiento del amor de Cristo, comprendemos que éste no puede quedarse solo con nosotros. Y así como Jesús nos llama, anhelamos compartir la palabra con los demás. Queremos ser guías y lumbreras, ¿verdad? ¿Te interesa descubrir si compartimos la misma creencia? Dice nuestro versículo en pantalla, porque no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús hizo esta oración en el Getsemaní, perdón. Dios quiere que nos unamos unos con otros, con quienes comparten nuestra misma creencia. El Espíritu Santo obra esa unidad de la fe en la verdad cuando estudiamos juntos la palabra de Dios. Al estudiar con otros, ¿te has dado cuenta de que crees en lo que nosotros creemos? Si es así y te interesa unirte a nosotros, avísanos. Hacia el final del discipulado, todos los participantes tienen la oportunidad de revisar lo que han aprendido con un profesor de forma personal para descubrir si compartimos la misma doctrina. Pero si tienes alguna pregunta en cualquier momento de tu interacción con Academia Cristo, avísanos. Estamos para servir. A cualquiera de los profesores nos encantará charlar contigo o remitirte a la persona adecuada para que lo haga. Estamos para servir y de nuevo estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Queremos ayudar con las dudas. ¿Te interesa compartir la palabra a través de un grupo sembrador? La gran comisión es para todos los creyentes. En la iglesia primitiva, los apóstoles no eran los únicos que enseñaban la palabra de Dios, eran todos los creyentes los que compartían el evangelio con otros donde quiera que iban. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. La Academia de Cristo también existe para capacitarte para que hagas esto justamente.
¿Te interesa implementar la gran comisión, perdón, en tu comunidad? ¿Te gustaría invitar a otras personas a que estudien la palabra de Dios contigo regularmente? Si es así, avísanos. Te explicaremos cómo ofrecemos todas las formas y el apoyo que necesitas para formar y brindarle la capacitación a lo que llamamos un grupo sembrador. ¿Qué es un grupo sembrador? Es un grupo de personas que estudian la palabra, oran y comparten con otros mientras alaban al Señor. Su objetivo es crecer juntos en las buenas noticias de Jesucristo y es el primer paso para la plantación de una iglesia. A través de las clases en Academia Cristo y esencialmente en el nivel sembrador, que se toma después del discipulado, recibirás capacitación con respecto a las habilidades y los conocimientos para formar un grupo sembrador. Que no te dé miedo, no tengas miedo de compartir de inmediato lo que estás aprendiendo. Algunos estudiantes ya tienen grupos con los cuales están estudiando. Otros estudiantes los forman de inmediato. Si estás usando lo que estás aprendiendo en este momento, cuéntanos y podemos brindarte orientación específica sobre algunos pasos que puedes seguir. Si no estás seguro de formar un grupo, no hay ningún problema. Sigue tomando las clases y aprendiendo sobre la palabra de Dios, lo cual te bendecirá. Hagas o no hagas un grupo formal de reunión. Estamos para servirles. Si alguien tiene deseo, si alguien quiere conocer más sobre Academia Cristo y lo que creemos, me pueden mandar un mensaje privado y con gusto les comparto la información que ustedes requieren. Recuerden que estamos para servirles y que queremos hacer todo para la gloria de Dios. Vamos con la tarea. La tarea para la siguiente lección va a ser ver el siguiente video para la lección 6. Lección 7 sería, ¿verdad? Esa es la 6. Y vamos a leer Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 5, y capítulo 7, versículos del 1 al 6, y Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 12 en sus Biblias. Yo les voy a compartir la tarea en el grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí y podamos participar y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Es 7, Vamos a terminar. pastor. Es 7, ¿Perdón? es lección 7. Esta es la 6 Sí, que acabamos. sí, aquí hay un error que debería de ser 7 en lugar de 6. Lo voy a comentar a los hermanos para que lo tengan presente y modifiquen el documento que tienen alojado. Nancy, dígame, gracias Ángel por la observación. No, yo, pastor, quería comentar un poco de la que estaba comentando, pastor, que yo creo que todo lo que participamos en el curso Academia Cristo, que podemos usar herramientas que aprendemos y podemos seguir estudiando y también para que podemos compartir la palabra de Dios con uno, con otro, porque para mí, por ejemplo, mi vida personal, que yo lo que aprendí, eh, la verdad que es de mucha bendición para mi vida y para la persona también. Y yo sé que todos los hermanos que están acá en el curso, que vamos a estar en el grupo, que podemos aprender cada día más y evangelizar cada día más también para con uno con otro. Eso yo tengo la fe y lo animo a mis hermanos. Y gracias también, hermano, de BBN, que le da esa oportunidad, posibilidad para estudiar y aprender más la palabra de Dios, que también es, y yo sé que mis hermanos que están en este curso, que están escuchando esta emisora, que también necesita de nosotros, tenemos que animar a ayudar también económicamente y orar por ello, porque es una emisora que llega que nosotros no, donde no podemos llegar. Y entonces tenemos que orar y animar y apoyar lo que ellos precisan. Amén. Gracias, Nancy. Diego, ¿le escucho? Pues, pastor, pues ahorita sobre la información que usted estaba dando, eh, yo tengo un grupo, pues bueno, es un grupo bastante grandecito acá en el lugar donde yo vivo. Precisamente es mi casa la cual yo le di apertura a un salón y pues ahí se le enseña la palabra de Dios a niños, adultos
Bueno, ahorita los adultos se me dispersaron un poquitico, pero todavía siguen viniendo bastante niños acá. Pues si alguna cosa sí me interesaría bastante sobre lo que usted está diciendo, sobre que alguien venga y nos apoye para compartir la palabra de acá en este lugar. Entonces, Ok. eso era lo que quería hablar. Sí, me puede mandar Aunque, aunque yo ya perdón, estaba adelante. hablando con el pastor, el que está ahorita, ¿cómo es que se llama? Acosta. Ahí se me olvidó cómo es que se llama. Luis. Luis Acosta. Yo estaba hablando con él sobre lo del grupo que nosotros tenemos acá en nuestro hogar. Y pues entonces yo sí quiero como charlar sobre ese asunto, pero pues bueno, pues me imagino que pues de pronto enviarán a alguien para que se asesore primero, qué es lo que hay, cómo está el lugar, si pueden venir o no pueden venir, pues las puertas están abiertas. Son más que todos los martes de hora colombiana a las 6 de la tarde y 7:30 de la noche hasta las 9 de la noche. Pues entonces lo dejo ahí en mesa de trabajo si de pronto quieren charlar con el pastor Luis Acosta para que pues hablen sobre este asunto. Listo, pastor, eso Ok, era lo que quería hablar. ok, gracias, Diego. Sí, pienso que ya han de estar implementando ellos algo, planeando algo para visitarles y para seguir trabajando juntos. Yo más tarde le enviaré un mensaje a Pastor Luis para saber la situación y pues nada más para darle seguimiento y pues les animo a que sigan reuniéndose y sigan creciendo en el estudio de la palabra y fortaleciéndose los unos con los otros. ¿Ok? Pues vamos a terminar con nuestra lección con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas, porque cada evento que ocurre está bajo tu control y dominio. Te pedimos, Señor, que nos guíes y fortalezcas, que abras nuestro entendimiento y que nos lleves a proclamar tus buenas nuevas, Señor. Danos la valentía de saber que estamos bajo tu cuidado y danos la sabiduría, Señor, para expresar el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación que tantos aún no escuchan y que necesitan en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por todos estos alumnos que están aprendiendo, por estos hermanos. Gracias, Señor, porque has comenzado la buena obra en ellos. Te pedimos que les sigas fortaleciendo y que les sigas capacitando, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de servirles. Te pedimos, Señor, que nos guardes en esta noche de todo mal y peligro, que nos bendigas y que bendigas también a aquellos hermanos, Señor, que no pudieron estar hoy con nosotros para nuestro estudio. Señor, en esta noche encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Que tu santo ángel acampe a nuestro lado para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Amén, Y buenas noches. buenas noches.